Hola a todos mis queridos escuchantes, soy Margot Tomé y hoy contaré el diario de un viaje en familia a Portugal, esta Semana Santa de abril de 2025. Somos una familia de 6 personas, mi marido y yo, nuestros 3 hijos que tienen 18, 21 y 23 años y el novio de nuestra hija mayor. Vivimos en La Coruña, salvo mi hija mayor que reside en Madrid. Aprovechando unos días de vacaciones, los 4 días de Semana Santa, decidimos organizar una escapada juntos. Aunque viajamos en 2 coches, una vez en destino nos movimos todos en nuestra espaciosa y cómoda Toyota Proace. Es de 8 plazas. Nosotros le llamamos la bestia parda porque es de color marrón y es un coche súper robusto y muy confortable. Es perfecta para ir todos juntos, aunque también es cierto que es un poco grande a veces para aparcar. Portugal es un país que nos encanta a todos. Ya hemos estado otras veces en distintas zonas y siempre volvemos con buenos recuerdos. Normalmente vamos al norte de Portugal porque somos gallegos, pero el sur también nos gusta muchísimo. En esta ocasión, nuestro objetivo principal era estar juntos y disfrutar en familia. Nos era un poco igual lo que íbamos a visitar porque más o menos ya lo conocíamos. Además, jugaba a favor con nosotros el cambio horario, ya que en Portugal hay una hora menos. Entonces nos daba una sensación de que el día se alargaba un poco más y esto nos dio más ganas de aprovecharlo a tope. Hoy os hablaré entonces de algunas ciudades y ubicaciones en Portugal, como Lisboa, Óbidos, Nazaré. Y también hablaré de la comida portuguesa, de la gastronomía, porque es un aspecto bastante importante de la cultura portuguesa y que a nosotros en particular también nos encanta. En resumen, lo que voy a hacer en este artículo de hoy es proporcionar pinceladas específicas sobre estas ciudades, Lisboa, Peniche, Nazaret, Óbidos. Y también abordaré temas como cómo aparcar en Lisboa, cómo se dicen los días de la semana, puntos de interés, gastronomía, idioma, planificación de viajes. Esto creo que puede resultar interesante para aquellas personas que decidan visitar esta zona. Y ahora pasamos al programa de hoy. La verdadera alegría te envolverá con sabor a mar y a libertad. Montañas verdes que te llamarán, rincones mágicos por explorar. España entera te ha de cautivar, de norte a sur, mil historias hay. Los campos dorados y el cielo azul, cada calle esconde un secreto cool. Ven a viajar, vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin. Paisajes bellos y gente genial, esta aventura no tiene igual. En cada pueblo hay mil voces que te contarán más de lo que ves. En Galicia la vida es un placer, atrévete y déjate sorprender. Caminos viejos que te guiarán a un mundo nuevo, verás vibrar. Desde la muralla hasta el café, cada instante se va a enredar. Ven a viajar, vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin. Paisajes bellos y gente genial, esta aventura no tiene igual. Ven a viajar, vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin. Paisajes bellos y gente genial, esta aventura no tiene igual. Primer día, llegada y primera cena en familia. Salimos en 2 coches, como decía antes, unos desde La Coruña y otros desde Madrid, y llegamos a nuestro alojamiento a última hora del mediodía, sobre las 2 de la tarde. Elegimos un apartamento amplio y cómodo, con piscina, con jacuzzi y con gimnasio. Fuimos a comer en un sitio del pueblo, que solo había 2, era una aldea, pero la verdad es que nos dieron de comer muy bien. Tras instalarnos, decidimos ir a hacer nuestra primera compra para tener algo de
cenar en el apartamento para los próximos días. Fuimos a comprar a Óbidos, que estaba muy cerca, a un supermercado. Había dos en la entrada, había un Continente y había un Pingo 12. Nos fuimos al Continente a comprar comida para las cenas. Las comidas teníamos pensado hacerlas fuera. Entonces la cena sí teníamos pensado y programado el viaje para hacerlas en casa, en familia, con más calma y para descansar. Una vez hecha la compra, nos instalamos en el apartamento y decidimos ir a Peniche, que es un pueblo que está muy cerca de donde estaba el apartamento y que tenía cierto nombre más que nada porque es un sitio muy turístico que debe de ser de playas. La costa parece muy bonita, lo que pasa que el tiempo tampoco era muy bueno. En el pueblo, que puedes pasear y que está bien, pero no tiene nada de espectacular, pero había un montón de restaurantes porque se ve que es una zona donde realmente en el verano debe de haber mucha gente para pasar las vacaciones y poder ir a la playa. La comida en el restaurante del pueblo, como os decía antes, aunque era un restaurante muy modesto en una aldea en el que casi no hay casas, fue muy buena, una carne muy buena, y los portugueses normalmente acompañan la comida con arroz, con patatas y con ensalada. La verdad es que son platos bastante contundentes porque tienen muchos acompañamientos. Además, de primero te suelen poner unos entrantes que puedes tomar o no. Si los tomas los pagas y si no, no. Pero ellos normalmente mientras esperas la comida te ponen unos entrantes. En cuanto a las recetas portuguesas, también creo que es una forma de comer que tiene muy parecida a la dieta mediterránea, que es bastante saludable. Suelen comer carnes a la plancha, carnes grelladas, que se dice, o pescados también a la plancha o al horno. También es normal tomar cochinillo, que está muy bueno, o una cosa que le encanta a mi familia también es el arroz caldoso. Si vais a Portugal, deberíais probarlo porque sabe totalmente distinto a cómo podemos tomar el arroz aquí en España. En cuanto a los pescados, yo, por supuesto, me quedo con el bacalao. Y si es en Portugal, mucho más. El bacalao en Portugal está dentro de la tradición portuguesa y es mucho más que un alimento. Es un símbolo nacional, un elemento central de la cocina lusa y tiene una presencia casi obligatoria en las grandes celebraciones como puede ser Navidad. En Portugal se dice que hay más de 365 recetas de bacalao, una para cada día del año, aunque probablemente haya muchas más. Lo llaman al bacalao o fiel amigo, el amigo fiel, y la verdad es que no es para menos. Portugal no es un país productor de bacalao, aunque parezca mentira, pero ha sido históricamente uno de los mayores consumidores del mundo. Desde los siglos XV y XVI los navegantes portugueses faenaban en las frías aguas del Atlántico Norte, especialmente en Terra Nova y Noruega, y allí capturaban bacalao del Atlántico, lo salaban a bordo y lo transportaban de vuelta a casa. La técnica de salar el bacalao permitía su conservación durante meses, algo fundamental antes de la existencia de los frigoríficos. Y así fue como se convirtió en parte esencial de la despensa portuguesa. A lo largo del tiempo surgió una cultura muy rica en torno a su preparación, consumo y clasificación. El bacalao se comercializa principalmente salado y seco y se clasifica según la parte del pez y también según la calidad del salado y el curado. La parte del pez puede ser lombo, que es el centro del bacalao, posta, que también es un corte noble, pero algo menos grueso que el lomo. Habas, que son los laterales del bacalao y son más finos y también es cierto que tienen más espinas. Se suelen usar en recetas donde se desmenuza, como croquetas o bacalao a brás, que es desmigado con huevo, patatas, paja y cebolla. Y otra parte del bacalao es el rabo y tripas, que son ya partes menos nobles, pero que también en Portugal se aprovechan. En cuanto a la calidad del salado y el curado, también hay mucha variedad. Hay un secado tradicional al aire, un secado industrial y un curado prolongado. Cuanto más tiempo de curación, salado y secado lento, mejor textura y concentración de sabor. Un buen bacalao se rehidrata sin deshacerse y mantiene su estructura.
Detalles que puedes tener en cuenta a la hora de comprar bacalao. Primero, el origen. El bacalao de Islandia, Noruega o las Islas Feroe suelen ser de alta calidad. El espesor. Los lomos más gruesos son mejores para presentaciones al horno o a la plancha. El color. Blanco marfil, sin manchas oscuras ni amarillentas excesivas. El olor. Olor a mar y a sal, nunca rancio o agrio. Y la hidratación. Un bacalao bien curado se hidrata de forma uniforme, sin agrietarse ni romperse. Las recetas tradicionales portuguesas más conocidas son el bacalhau con natas, que es con nata y patata gratinada, bacalhau a Gómez de Sá, que es desmigado con cebolla, patatas y huevo cocido, bacalhau a lagareiro, que es al horno con mucho aceite de oliva y ajos, y bacalhau espiritual, que es una mezcla cremosa con zanahoria y bechamel. A mí, de todas formas, lo que me gusta es, cuando voy a un restaurante, pedir el bacalhau tal como lo preparan en esa casa, bacalhau a modo da casa. Y así vas probando distintas recetas. La mayoría de las veces está hecho al horno y con mucho aceite de oliva. Y después ya le dan el toque especial de la casa. A mí me encanta el bacalao y de casi todas las maneras en que lo cocinan en Portugal. Y por eso también aproveché para comprarme un libro para poder pues comprar ya el bacalao salado, desalarlo en casa y intentar hacer alguna de estas maravillosas recetas portuguesas. Os dejo en las notas del programa el libro que me he comprado por si os interesa. Me lo recomendaron en la librería. Después tuvimos algún problema a la hora de ubicarnos durante la semana, así que me informé también de cómo se decían los días de la semana en portugués. Ya sé que mucha gente lo sabe porque es una pregunta bastante común, pero si no lo sabes te diré que en Portugal hablan de segunda-feira y le llaman a lunes, la tercera-feira es el martes y así sucesivamente hasta el sábado, que se dice sábado, y el domingo, que se dice domingo. Hay que tener unas pequeñas nociones de portugués cuando vas a Portugal para poderte desenvolver, pero es un idioma que se entiende muy bien. Sobre todo en las grandes ciudades como Porto, Lisboa, te vas a entender perfectamente tú hablando castellano y el portugués hablando en portugués. El problema es cuando te adentras en el interior de Portugal, que ahí es un poco más difícil entenderse. Ahora pasamos al segundo día. Nuestro segundo día fue la visita a Óbidos. Primero desayunamos con calma en el apartamento, porque el apartamento la verdad es que era una delicia, y fuimos a Óbidos, que es un pueblo medieval totalmente turístico, pero que vale desde luego la pena visitar. Se trata de una fortaleza de esas que hay en Portugal, que hay muchas, pero esta es una fortaleza muy bien arreglada, muy bien adecentada, con calles empedradas y con tiendas muy cuidadas también. Llegamos al mediodía y lo primero que hicimos, aunque estaba al lado, pero desayunamos, nos tomamos todo con calma y después llegamos ya a la hora de la comida. Entonces fuimos a buscar el restaurante que ya habíamos reservado el día anterior y se llama el restaurante Alcaide. Está ubicado en una primera planta. Conviene llamar por teléfono porque las reservas online no funcionan bien. Nos parecía que estaba todo completo y después cuando llamamos había sitio. Os voy a dejar también el nombre del restaurante y el teléfono en las notas del programa. En el restaurante Alcaide comimos casi todos bacalao al alcaide, que está en torno a la ración a 15-18 euros. Y también alguno comió cordero, que también estaba muy bueno. Todo muy rico. Son productos de mucha calidad y muy bien cocinado. Y también tardaron un poquito, pero bueno, como no teníamos prisa, pues conversamos y estuvimos tranquilos. Y de precio, es cierto que no fue excesivamente barato, pero la realidad es que la relación calidad-precio fue estupenda. Después de comer, ya empezamos a pasar por el pueblo y, como es típico, probamos también el licor de mora, que es de ginginha. Este licor lo verás por las calles del pueblo, en muchas de las tiendas, pero hay un sitio que es muy típico para tomarlo, que se llama la Cafetaría da Moura. Y te lo ponen en tazas de chocolate.
Es uno de los bares más emblemáticos del pueblo y está decorado con objetos antiguos y con mucho encanto. Tomamos el licor bueno, que es un chupito muy pequeño, y después ya seguimos paseando por el pueblo porque hay un montón de calles que son todas muy bonitas y eso, como está con tanta gente y además en la Semana Santa, pues vimos una procesión. Bueno, había mucho ambiente y fue divertido. Después, antes de cenar, decidimos acercarnos a la laguna de Óbidos, que como se llamaba Laguna de Óbidos, pensamos que estaba bastante cerca, pero estaba más lejos de lo que pensábamos. Esta laguna está en la costa oeste de Portugal y es famosa por sus deportes acuáticos como el kitesurf y el windsurf, porque hay mucho viento y también el agua es bastante tranquila porque no es mar abierto, es como una ría. A pesar de que había bastantes chubascos porque el día no estaba espectacular y empezó a llover, había muchos practicantes del deporte en el agua. Cuando por fin llegamos, aparcamos, porque bueno, como era una zona tan amplia, pues no sabíamos muy bien en dónde bajarnos del coche y aparcar. No había problemas de aparcamiento porque no era verano y es una zona de playa, pero no había casi nadie en la playa, solo gente haciendo deporte. Cuando por fin aparcamos nos sorprendió el gran chaparrón y nos impidió pasear porque hacía viento y lluvia. Pero sin embargo, cuando dejó de llover nos regaló un arco iris completo que fue un verdadero espectáculo. Yo nunca había visto el arco iris desde el principio hasta el fin. Un arco iris completo que hice una foto que la dejo también en las notas del programa, aunque en el arco iris no se ven los colores reales, aunque sí se ve la forma que tenía. Después nada, ya volvimos al apartamento y algunos fuimos al gimnasio, otros se fueron al jacuzzi, que estaba muy caliente y muy agradable. Yo no fui, yo fui al gimnasio. Y después se dieron incluso algunos, los más valientes, un baño en la piscina, que estaba fría, pero como estaba iluminada y estaba tan bonita y tan limpia, pues la verdad es que apetecía incluso bañarse. Después nada, acabamos el día con una cena familiar, charla relajada y a dormir. Al tener hijos ya tan mayores, la verdad es que viajar es mucho más relajado y entretenido y menos cansado que si vas con niños pequeños. No digo que viajar con niños pequeños no sea genial, que nosotros hemos viajado muchísimo, pero bueno, cuando tus hijos son mayores y puedes tener sobremesas interesantes, la verdad es que se agradece muchísimo. Pasamos ahora al tercer día que decidimos irnos a Lisboa. Lisboa estaba a una hora como mucho del apartamento en el que estábamos. Salimos de todas formas un poco más temprano que el día anterior y aparcamos en el centro. La verdad es que aparcamos sin saber muy bien si podíamos aparcar o no, pero cuando te pones a leer las instrucciones de la hora y tal, vimos que el fin de semana no había que pagar en la zona donde aparcamos, porque hay distintas zonas. Hay una zona verde y amarilla, que generalmente el estacionamiento es gratuito los sábados, domingos y festivos, y después hay una zona roja y marrón en que el estacionamiento es de pago los sábados de 9 a 1. En Portugal también hay ciudades como Nazaret que incluso el fin de semana tienes que pagar la hora, o sea, por aparcar, y bueno, realmente no fuimos a muchos más sitios así grandes para tener que pagar el aparcamiento, porque en Óbidos había una explanada muy grande de tierra. Fuera había zonas de aparcamiento de pago, pero después al lado había otra zona de tierra muy grande que no tuvimos problema para aparcar también sin tener que pagar. Es importante destacar que los horarios también de la hora puede variar entonces de una ciudad a otra y que lo compruebes antes de dejar el coche allí y que te pongan una multa, claro. También empezamos a andar por Lisboa porque queríamos ir a la feria de Ladra, porque son muchos puestos. En Portugal ya sabéis que son súper típicas las ferias, los feirones, y sobre todo en el norte. En el norte hay muchísimos feirones y yo quería ir también a una feria pues del sur. Y esta tiene muchas cosas de segunda mano y tiene ropa, tiene cachivaches, bueno, tiene de todo. Entonces, cuando empezamos a andar desde el coche, no estaba tan cerca como nos pensábamos y además se puso a llover. Así que preguntamos a un tuk-tuk, que hay tuk-tuks de estos como los que hay en los países asiáticos, que cuánto nos costarían.
La verdad es que el chofer nos dijo que por ir hasta allí, que podían ser 20 minutos andando, que nos cobraba 5 euros por persona. Claro, como éramos 6, nos salía 30 euros por 20 minutos de distancia andando. Y no nos compensó y fuimos andando. Pero bueno, ir en tuk-tuk hubiese sido también muy turístico. En cuanto a la Feria de Ladra, está en el campo de Santa Clara, cerca del Panteón Nacional, en el barrio de Alfama. Este mercadillo abre los martes y los sábados, de 9 a 6. Está lleno de objetos de segunda mano, ropa vintage, vinilos, artesanía, libros, antigüedades. Sin embargo, a mí no me gustó mucho, porque es una feria que está colocada, los puestos, en una cuesta, en las calles estas empedradas, está todo muy concurrido y los precios además no eran especialmente baratos, porque en las ferias del norte los precios realmente a veces te sorprende de lo baratas que son las cosas. Además, aquí pensábamos también que iba a haber productos nuevos y básicamente era todo de segunda mano. Entonces, aún encima empezó a llover y había justamente al lado el mercado de Santa Clara, que es un mercado cubierto, pero bueno, estaba atiborrado de gente. Entonces tuvimos que estar allí dentro, pues esperando que parase de llover, la gente empezó también a entrar al mercado, con lo cual se llenó mucho más. Bueno, eso fue bastante incómodo y eso que llevábamos paraguas, pero es que llovía bastante. Entonces, cuando paró de llover, ya fuimos hacia el centro de la ciudad otra vez, hacia la Plaza del Comercio, buscando un restaurante. Al final encontramos un restaurante que tenía buena pinta, estaba muy lleno, preguntamos y nos dijeron que esperásemos un poquito fuera, que nos ponían una mesa enseguida y esperamos fuera y nos atendieron después con agilidad, comimos comida rica y abundante y a buen precio. Tomaron cordero y arroz caldoso de marisco. Estaba muy bueno. La sorpresa fue cuando fuimos a pagar, porque no aceptaban tarjeta para pagar. Y tuvimos que salir a buscar un cajero que además nos cobró 7 euros de comisión por sacar dinero. Lo que no entiendo es cómo no tenían para pagar con tarjeta, porque nuestra factura subía de 120 euros. El trato realmente fue bueno, la comida estaba muy buena, pero es que a mí esto ya me fastidió bastante y no dejamos propina. A mí no me pareció bien, primero que no me avisasen que solo podía pagar en efectivo, porque tuvimos que ir mi marido y yo por la calle buscando un cajero que tampoco fue nada fácil. Bueno, nada, y después de esto, que tampoco es que me amargase la tarde, pero bueno, que no me pareció bien, que no me hubiesen avisado, nos fuimos de paseo hacia el famoso ascensor que hay en Lisboa, que es el ascensor de Santa Justa, y aprovechamos para ver algunas tiendas que hay por la zona y después ya nos fuimos también hacia la Torre de Belén, que queríamos verla. En cuanto al elevador de Santa Justa, es conocido también como elevador do Carmo y conecta la Rúa de Santa Justa en el barrio de Baixa con el Largo do Carmo, que está en el barrio de Chiado. Por lo tanto, la parte superior del elevador desemboca en el Largo do Carmo, que es una plaza emblemática que alberga las ruinas del convento do Carmo y el Museo Arqueológico do Carmo. Esta conexión vertical entre la Baixa y el Chiado no solo facilita el acceso entre ambos barrios, sino que también ofrece una de las visitas más encantadoras de Lisboa desde su plataforma superior. Fue construido por Raúl Mesnier du Ponsar, que era un ingeniero portugués de origen francés, discípulo y admirador del propio Eiffel. Aunque muchas veces se dice que Eiffel construyó este elevador, quizá por el estilo claramente influenciado de la arquitectura metálica de la Torre Eiffel, en realidad fue Mesnier du Ponsar. Fue inaugurado en 1902 y la estructura es de hierro forjado con detalles neogóticos y se convirtió en un icono de Lisboa. Lo que era en un principio como un medio para pasar del barrio bajo al barrio alto, ahora mismo creo que para la gente de Lisboa es un poco incómodo utilizarlo porque hay bastantes colas para ir en el ascensor. El elevador salva una distancia, un desnivel de 45 metros,
pero nosotros lo subimos andando porque es una calle peatonal con tiendas y bueno, no cuesta nada subir. Una vez que acabamos de visitar esta zona, nos fuimos hacia el coche para ir a la Torre de Belén. En la Torre de Belén nos pareció casi imposible aparcar y al final conseguimos aparcar gracias a unos gorrillas que había por allí y les dejamos una propina. La visita a la Torre de Belén nos encantó porque tiene una localización muy chula, se ve el puente Vasco de Gama al fondo, hay un pequeño arenal, es un escenario bonito, la torre es muy bonita y después de tanto caminar pues pasamos un poco por los alrededores para ver el puente de Vasco de Gama y el Padre de los Descubrimientos, que es un monumento que hay, pero después ya nos volvimos para el coche para volver al apartamento. El puente de Vasco de Gama también es muy chulo y fue construido además recientemente, entre 1995 y 1998, porque se inauguró oficialmente el 29 de marzo del 98, coincidiendo con la Expo 98 que se celebró en Lisboa y conmemorando el 500 aniversario del descubrimiento de la ruta marítima a la India por el navegante Vasco de Gama. Este puente cruza el río Tajo y tiene más de 12 kilómetros de longitud. Es uno de los más largos de Europa. Y el objetivo cuando se construyó, era descongestionar el puente 25 de abril y mejorar el acceso al sur de Portugal desde Lisboa, y creo que lo han conseguido. También, como estábamos en la zona, pues ya aprovechamos para ver una impresionante escultura en forma de carabela estilizada que se encuentra en la ribera del río Tajo, en la zona de Belén. Está bastante pegada y, aunque no vayas hasta allí, la puedes ver desde donde está la Torre de Belén, moviéndote un poco. Este monumento fue construido en 1960 y era para conmemorar los 500 años de la muerte del infante don Enrique el Navegante, una de las figuras clave en la era de los descubrimientos, y representa una proa de barco y sobre ella se alzan las figuras de navegantes, cartógrafos, misioneros y otros protagonistas del periodo, con Enrique el Navegante al frente. Es un lugar simbólico y muy fotogénico, con el monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belén muy cerca. Además, justo frente al monumento está la Rosa de los Vientos de mármol en el suelo, un regalo de Sudáfrica que muestra las rutas de los descubrimientos portugueses. Por último, si estás por la zona, te hablaré de los pasteles de Belén. Hablar de los pasteles de Belén es sumergirse en uno de los tesoros más dulces y emblemáticos de la repostería portuguesa. Aunque hoy los pastéis de nata se encuentran en todo el país y en todo el mundo, los pasteles de Belén son los originales, los auténticos, con una receta secreta custodiada con celo desde el siglo XIX. En mi familia no tomamos azúcar casi nunca, así que no es un tema que nos interesase mucho, pero no puedo dejar de hablar de ello si quiero mencionar cosas imprescindibles en tu visita a Lisboa. El origen de estos pasteles. Todo comenzó en el barrio de Belén, junto al monasterio de los Jerónimos, en el siglo XIX, tras la Revolución Liberal de 1820. Muchos conventos y monasterios fueron cerrados y sus religiosos expulsados. Para subsistir, algunos monjes del monasterio de los Jerónimos comenzaron a vender unos pequeños pasteles hechos con yema de huevo y masa hojaldrada a un obrador cercano, anexo a una refinería de azúcar. En 1837, ese obrador se convirtió en la antigua confitería de Belén, que aún hoy sigue en funcionamiento y produciendo a diario miles de pasteles. Desde entonces, la receta original, llamada pastéis de Belén, ha sido transmitida en secreto y solo la conocen 3 personas dentro de la empresa. Los pasteles se elaboran fuera de ese obrador, aunque muy similares, y reciben el nombre de pastéis de nata, pero no se llaman pastéis de Belén. Es una receta secreta, es con masa de hojaldrada y crujiente,
tiene una crema suave y brillante que se hace con las yemas de huevo y además se sirven calientes. Lo tradicional es comerlos recién hechos, espolvoreados con azúcar glass y canela. Y la experiencia dicen que no es lo mismo si están fríos. Puedes además visitar la fábrica en la Rúa de Belén número 8492. La confitería de Belén aún hoy hornea los pasteles in situ y en ciertos momentos se forman colas de turistas y locales esperando para llevarse una caja o varias. El interior del local es amplio y decorado con los clásicos azulejos portugueses y desde algunas salas se puede entrever el obrador, así que una visita puede ser bastante obligada. También al estar en Lisboa y al ir de vuelta al apartamento, se nos ocurrió preguntarnos qué diferencias había entre Lisboa y Madrid. Por ejemplo, la población de Madrid aproximadamente tiene 3,3 millones de habitantes. Si hacemos referencia a todo el área metropolitana, estaríamos hablando de más de 6,8 millones de habitantes. Lisboa, por otra parte, tiene 545.000 habitantes y su área metropolitana llega a cerca de 2,9 millones. En cuanto a la superficie, Madrid tiene una superficie de 604,3 kilómetros cuadrados, mientras que Lisboa cuenta con 100,05 kilómetros cuadrados. Si hablamos de densidad de población, Madrid tiene cerca de 5.460 habitantes por kilómetro cuadrado y Lisboa 5.400 habitantes por kilómetro cuadrado. Como vemos, muy similar en densidad, aunque más concentrada. La conclusión es que Madrid es considerablemente más grande tanto en población como en superficie. Lisboa, en cambio, aunque más pequeña, conserva una densidad urbana muy similar, lo que la convierte en una ciudad también vibrante pero más recogida. Ambas son capitales con mucho encanto, pero con escalas muy distintas, como podemos ver. Por fin llegamos al cuarto día. El último día de nuestro viaje lo reservamos para visitar Nazaré, esta localidad costera que tantas veces hemos visto en imágenes por sus olas gigantes, sus vistas desde lo alto del acantilado y un encanto que tiene que yo recuerdo las veces que estuve allí, o sea, lo recuerdo con verdadero cariño y como súper chulo y quería volver a verlo. Entonces, como ya volvíamos, dejamos el apartamento, recogimos las maletas, ya fuimos en 2 coches. Por un lado íbamos mis 2 hijos pequeños, mi marido y yo, y por otro lado iba mi hija mayor con su novio Adrián de regreso hacia Madrid. Paramos en la playa de Nazaré y la intención era subir al acantilado para verlo desde arriba, para ver la ciudad desde arriba, pues dando un paseo. Pero al final el tiempo no parecía que no nos llegaba y que se nos hacía tarde y además el clima empezó a llover. Había chubascos intermitentes, cielo gris, un poco de viento y primero paseamos por el paseo marítimo, pero ya mis hijos, que son muy prácticos, no quisieron subir andando y optamos por subir en coche. Pero Nazaré, incluso con mal tiempo, estaba muy concurrida y no conseguimos aparcar en el alto del acantilado. Entonces, como se nos hacía tarde y tal, pues teníamos varias horas de viaje por delante para volver a casa y dimos por finalizada la escapada con un sabor agridulce, con esa sensación de haber dejado algo pendiente, pero también con la promesa, entre nosotros casi solemne, de volver a Nazaré algún día para completar ese propósito que quedó en pausa. En Nazaré puedes ver, además de la playa, hay una subida que se llama subida al sitio. Puedes subir en funicular o a pie. Después está el mirador de Suberco. Cerca tienes el santuario de Nuestra Señora de Nazaret, la ermita da Memoria. Después también hay un paseo muy chulo que tampoco es de más de 15 minutos hasta el forte de San Miguel Arcanjo y después puedes bajar de vuelta al pueblo. Te puedes pasar un día en Nazaré haciendo actividades, visitando sitios y además pues muy chulos todos. Por eso es aconsejable que vayas con calzado cómodo
y que también hay baños públicos en la zona baja y también arriba, que se llama arriba, en la zona de los acantilados de arriba, se llama El Sitio. Si hubiese niebla, puede que haya menos visibilidad, pero también no dejes de hacerlo porque es un paseo muy bonito. Después el viaje de vuelta en coche fue tranquilo, tanto para los que iban a Madrid como para los que volvíamos para La Coruña, y aún llegamos a casa y nos dio tiempo a descansar. La comida la hicimos en un pueblo del camino, no queríamos parar en una gasolinera a comer, habiendo comida tan rica en Portugal y restaurantes tan chulos. Y la verdad es que paramos en un pueblo muy pequeñito, el restaurante también era muy pequeñito, estaba vacío, pero nos atendieron y comimos cochinillo, que estaba muy bueno. La escapada nos reconectó como familia, disfrutamos de buena comida, del paisaje, momentos de risa, y la verdad es que Portugal nunca falla, y lo mejor del viaje no fue el destino también, sino el haber estado pues con gente que te apetece viajar y con buen rollo. Bueno, espero que esta experiencia os sirva de ayuda para saber qué podéis hacer en esta zona tan bonita de la costa portuguesa. Y si os dejo todas las anotaciones en el artículo que escribí en las notas del programa, y si tuvieseis alguna consulta, pues podéis ir a mi blog y en contactar me mandáis la consulta e intentaré solucionarosla. Nada más por hoy, y deciros que seguiré escribiendo artículos sobre mis viajes. Intentaré compartir información de valor para alguien que vaya a visitar el sitio, y que os espero en el próximo programa. Visita mi blog SpanishParaExtranjeros.com. Si no entiendes bien el nombre, te dejo el enlace en las notas del programa. Hasta luego. La verdadera alegría te envolverá con sabor a mar y a libertad. Montañas verdes que te llamarán, rincones mágicos por explorar. España entera te ha de cautivar, de norte a sur, mil historias hay. Los campos dorados y el cielo azul, cada calle esconde un secreto cool. Ven a viajar, vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin. Paisajes bellos y gente genial, esta aventura no tiene igual. En cada pueblo hay mil voces que te contarán más de lo que ves. En Galicia la vida es un placer, atrévete y déjate sorprender. Caminos viejos que te guiarán a un mundo nuevo, verás vibrar. Desde la muralla hasta el café, cada instante se va a enredar. Ven a viajar, vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin. Paisajes bellos y gente genial, esta aventura no tiene igual. Ven a viajar, vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin. Paisajes bellos y gente genial, esta aventura